los camioneros volvió a hacer una advertencia no solo al gobierno, sino también al país. Hablan de comenzar un paro a las 0 horas del jueves de carácter indefinido, si es que no se aceleran, no se tramitan una serie de iniciativas legales que se encuentran en el Congreso que tienen que ver con su gremio. Estamos hablando de al menos 13 iniciativas. Esto se debería principalmente a las situaciones de violencia por las que atraviesan en sus trabajos. Vamos a conversar de este tema, nos comunicamos de inmediato con el diputado Mario Venegas. Él representa al distrito número 22 en la región de la Araucanía y es precisamente allí donde nos recibe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por esta conversación. Hola Gabriela, ¿cómo está? Un gusto de saludarla, Un siempre. gusto, sí, pues un gusto también conversar con usted, diputado, sobre temas que no son tan agradables, ¿no? Porque siempre las advertencias de movilizaciones, paros, son preocupantes, sobre todo cuando se trata de un gremio tan importante para la estabilidad del país en cuanto a distribución de productos de primera necesidad. ¿Qué le parece a usted primero la situación por la que atraviesa el gremio de los camioneros? Bueno, yo creo que objetivamente ellos tienen buenas razones para estar preocupados y para estar molestos por la inacción o inoperancia, diría yo, de la institucionalidad del Estado para garantizarle condiciones de normalidad en su trabajo, porque ese es su trabajo. Eh, para que nos situemos, yo vivo aquí en este, donde pasa el centro de las cuestiones más conflictivas, digamos, que es la provincia de Malleco y exactamente la ruta 5 Sur entre Coyipulli y Victoria, zona de Ercilla, Painahueque, Lima, donde se han registrado los hechos, incluso los más recientes, ¿no es cierto?, de quemas de camiones, esa niñita de apenas 9 años, creo, 12 años, Sí, que 9 años. resultó herida a bala porque iba acompañando a su papá de regreso a su ciudad en Osorno. Y eso todo es condenable. Si tú no tengas, pero ni la menor duda, de que yo toda la vida he condenado la violencia de esta naturaleza, aun cuando pueda estar detrás una causa legítima, yo creo que la violencia no es el camino para alcanzar esos objetivos. Entonces lo he dicho en todos los tonos y siempre. Pero debo decir que también a uno como parlamentario, representante de esta zona, que siempre ha estado el foco, el epicentro del conflicto, ¿cierto? Termina cansándolo el, por ejemplo, salir haciendo una declaración, condenamos la violencia, esperamos de las autoridades que actúen, ¿no es cierto?, con prontitud, con eficacia, etcétera, porque no pasa nada, o pasa muy poco, en el sentido de que no se encuentran los responsables. Míralo, ellos tienen una cifra que habla de 530 y algo camiones que les han quemado a lo largo de estos años. Yo tengo personas relativamente cercanas que han sido víctimas de esta violencia y esta destrucción. De empresarios de aquí, de nuestra zona, que se han tomado contacto conmigo, por ejemplo, Navarrete, el señor Navarrete, de la zona de Coyipulli, Gerardo Cerda, de Angol, y tantos otros que están asociados especialmente al ámbito forestal, porque hay una declaración explícita a un sector, la CAM, que dice que ellos están boicoteando toda la tarea forestal. Pero ahora lo más grave es que indiscriminadamente están actuando sobre camiones que pasan por la ruta. Creo que hubo un atentado contra un vehículo particular donde iba una familia, ya ha pasado antes. El último que se quemó, que yo tengo recuerdo, es donde llevaba cemento, donde fue herida la niñita, ¿no es Sí. cierto? En fin, entonces es un problema grave, sin duda. Y el Estado de Chile y las autoridades directamente responsables no han estado a la altura. No han estado a la altura porque efectivamente hay como una sensación de impunidad. Primero, porque se genera una incógnita, Gabriela, muy importante. ¿Quiénes están detrás de estos hechos? Lo más fácil es decir, ¿no es cierto?, con los panfletos y todo esto, eh, que son, ¿no es cierto?, miembros de las comunidades indígenas. Pero también se levantan tesis de que pudiera haber otros oscuras manejos, ¿no es cierto?, que están detrás de estos hechos porque se van asociando
cosas. Entonces, esta es una zona negra para nosotros. ¿Por qué? Porque las instituciones no han funcionado. No hay detenidos, a pesar de que tenemos un fuerte despliegue policial, con apoyo hoy día a las Fuerzas Armadas, el Ejército concretamente, y a pesar de aquello siguen ocurriendo estas cosas, y entonces uno tiene la legítima duda, pero ¿cómo tanta ineficacia? Yo sé que es complejo, yo entiendo, yo conozco la zona, ¿ya? De manera que es muy complejo poder anticiparse a la acción de. Uno podría pensar, diputado, que a algún sector le conviene que esto siga pasando. Es que Sin llama duda. la atención, ¿no? De que años, años y años en que no hay responsables, que las investigaciones no llegan a nada, que tenemos detenidos pero muy pocos, alegando, entre ellos también comuneros mapuche, alegando que las prisiones preventivas son muy extensas, que no es la forma, que el camino no es ese. Exactamente, mira, eh, te lo digo responsablemente. Yo creo que si uno se pone en la teoría de la conspiración, desde ese paradigma a analizar puede dar para las más increíbles tesis. Además, seamos justos, este no es un tema que se venga dando en este gobierno, sino que se ha dado en gobiernos anteriores también, y han mostrado relativamente la misma ineficacia, digamos, porque yo creo que el Estado no está preparado. Si aceptamos la tesis, piensa tú, por un lado, cuántos recursos humanos y financieros ha significado la mantención de protecciones ordenadas por los tribunales a lo largo de décadas. Yo conozco campos que han tenido por décadas carabineros de punto fijo, ¿no es cierto?, para cumplir con una medida de protección. ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? Entonces algunos dicen, bueno, son ellos mismos quienes quieren mantener, ¿no es cierto?, a precio bastante bajo, protegidos sus comillas. Si por otro lado aceptamos la tesis que detrás de esto, que es plausible completamente, porque lo han declarado, ¿no es cierto? Hay grupos minoritarios al interior de las comunidades que optaron por la lucha armada como un mecanismo de alcanzar sus reivindicaciones. Ahí está la CAM, ahí están las ORT, organizaciones territoriales, ¿no es cierto?, de resistencia territorial, así se llaman exactamente. Bueno, tenemos que entonces hay actuando gente que el Estado no logra identificar, que el Estado no logra apresar y que no puede juzgar en los tribunales para sancionarlos como la ley mandata. Y entonces está por otro lado la fuerte presión social que simpatiza con la causa mapuche, que entiende que aquí hay una deuda histórica del Estado, ¿no es cierto?, que es real y que es efectiva. Entonces tenemos un cóctel que políticamente es extremadamente difícil de manejar. Y además, diputado, disculpe, se agrega la desconfianza o los vicios que pueden existir dentro de los procesos judiciales cuando tenemos investigaciones como la Operación Huracán u otras que terminan en situaciones que llaman tanto la atención, ¿no?, en cuanto a la desprolijidad de la indagatoria. Agréguele usted la operación Jungla, que en un momento determinado al inicio de este gobierno, ¿no es cierto?, con tan torpes resultados. Y agréguele usted la terrible que representó el caso Catrillanca, Sí. ¿no es cierto?, en donde otra vez la institución que se supone que debe velar por darnos certezas a nosotros aparece involucrada en montaje, y entonces usted se pregunta, bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Y qué intereses, como bien señaló tú, Gabriela, al hacerme la pregunta, qué intereses pueden haber detrás? Incluso, ¿no es cierto?, hay pérdidas económicas muy importantes, acá el tema de los seguros, me comentaban los propios empresarios, muy complejo, porque ya nadie quiere asegurar o se han encarecido enormemente, en fin. Hay impactos muy importantes en el términos económicos sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Voluntad política, pero de la buena política para abordar esto, no solo como un tema de orden público y seguridad y de represión, etcétera, sino que soluciones. Y la verdad es que ahí
a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, distintos actores, yo desde mi condición de gobernador y diputado muchas veces he concurrido a reuniones de todos los parlamentarios con distintos gobiernos para plantear, ¿no es cierto?, el tema, ir a mirarlo más de fondo, al fondo del problema. Y tenemos, en definitiva, caigo lo de los camioneros. Yo creo que siendo explicable la actitud de los camioneros, a mí me parece que es reduccionista, porque proponen cuestiones que creen ellos son la solución y no, en realidad creo yo que no son la solución. Es decir, más mano dura podríamos simbolizar en la Sí. idea de que actúen más los carabineros, que actúen más los tribunales, que actúen más las policías para investigar, etc. Dos, la amenaza de la movilización, que es, bueno, de triste recuerdo en la historia de nuestro país, cada vez que los camioneros actúan. Por otro lado, los dirigentes, uno de ellos, por ejemplo, el señor Pérez, fue candidato a senador por la UDI, entonces se identifica con un cierto concepto, una manera de mirar la vida nacional, que también pone un sesgo, ¿me entiende? Pone un sesgo. Así que se suman cosas que lo que hacen es que tengamos una situación muy compleja. Yo creo en que tienen razones para estar molesto, pero no creo que el paro esta sea la manera adecuada de resolverlo. Eso es básicamente lo que podría concluir. Diputado, ¿usted cree que el gremio de los camioneros sigue teniendo cierto poder en nuestro país? Se lo pregunto por lo siguiente. En la reunión que sostuvieron a principio de mes con el ministro del Interior, Víctor Pérez, se dijo que salieron debajo del brazo con este proyecto de ley que finalmente aumenta las penas por la quema de camiones, que se realiza también en honor al camionero Juan Barrios, si es que no me equivoco, que falleció precisamente en un atentado. Salen con un proyecto de ley, ¿no? Se reúnen con el ministro, salen con un proyecto de ley porque ya había una amenaza de huelga. Resulta que ahora, al parecer, ese proyecto no es suficiente y se amenaza con una nueva huelga porque, según ellos, habría 13 iniciativas en el Congreso que estarían pendientes. Ese trato de amenaza, de huelga, de tramíteme el proyecto, si no me voy a huelga, ¿cómo lo ve usted cuando en muchas otras ocasiones ha sido muy criticado este tipo de amenaza por parte de otros gremios, de otras instituciones, organismos públicos, etcétera? Es más, en algún momento un presidente de la República, en una actitud de esa naturaleza, recuerda a Marinaki y otros de los buses, lo hizo tomar preso de inmediato, los detuvo. No me parece la forma, porque si nosotros condenamos la violencia que puede venir desde el mundo de las comunidades indígenas, estas minorías que están optando por la vía violenta, bueno, también te debemos condenar porque esta es una acción violenta. Si fueron a amenazar al ministro, ¿te recuerdas que las declaraciones de los dirigentes eran, sí, o nos cumple, le damos un día, incluso hay que llegaron a decir un día, y eso es también violento. Violento porque en el subtexto, por debajo, se lee una concepción que a muchos de nosotros nos violenta. Yo creo que esa no es la manera de relacionarse en democracia. Y además porque nos pone a nosotros ahora como legisladores en una situación bien compleja, porque es como legislar con una pistola apuntándote. En el sentido, yo no puedo responsablemente eh, eh, comprometerme con aprobar cada uno de esos proyectos de ley porque tengo que estudiarlos en su mérito. Y si hay proyectos que a mi entender son proyectos que eventualmente pueden tener implicancias más allá de lo que reduccionista que ven los señores camioneros. Por ejemplo, ley de inteligencia. Es un tema, yo creo que los estados tienen que tener una ley de inteligencia. Creo que los estados deben, todos los estados modernos, tener inteligencia. Incluso para su propia protección de su soberanía, etcétera. Pero, ¿qué ley de inteligencia? ¿Con qué características? Leía por ahí un artículo que decía una periodista que lo que se propone es que definitivamente se cree el elemento coordinador que la privacidad nuestra va a quedar completamente reducida a cero. Yo no sé si eso es efectivo porque no conozco en detalle el proyecto, pero se está estudiando en comisiones.
Pero entenderán los señores camioneros, eso es lo que quiero decir, es que no puedo a fardo cerrado aprobar una ley como esa, incluso por las implicancias que tiene, porque ¿cuál va a ser la lectura que van a tener en el mundo de la Araucanía? Diputado, hay algunos que han planteado, lo he escuchado incluso de otros parlamentarios, de que aquí en este caso se podría aplicar la ley de seguridad del Estado frente a una situación de amenaza de desabastecimiento por parte de los camioneros, porque leía las declaraciones que daban en el día de hoy y si bien no piensan en bloquear las rutas, sí podría haber una situación de estacionar en la berma, no realizar los traslados de ciertos productos, de todos los productos, es decir, no realizar ningún traslado de productos esenciales de nuestro país. ¿Usted cree que se podría dar una situación como esa de invocar la ley de seguridad del Estado? Evidentemente, porque si usted le genera un daño de esa naturaleza como para provocar desabastecimiento de elementos básicos para la subsistencia de la población, a la que tienen legítimo derecho, ¿no es cierto? Y por otro lado, en medio de un estado de pandemia, en donde hoy día es más sensible todavía el tema, ciertamente que configura una serie de elementos que podrían a un gobierno, como recordaba el presidente Lago, Sí, con el tema de los microbuseros, sí. ¿ya? Ahora, yo sé que es difícil tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Pero bueno, yo decía el otro día cuando me preguntaban, es fácil, pero el presidente actual, don Sebastián Piñera, él voluntariamente decidió postular a la presidencia de la República. Y cuando uno es electo por la mayoría de los chilenos y chilenas, asume un compromiso y tiene una responsabilidad que hay que cumplir. Él tiene el deber, ¿cierto?, de cumplir con sus tareas esenciales y todo el resto de las autoridades. Ahora bien, yo espero, de alguna manera, insisto, 13 proyectos, hay algunos bien controvertidos, entonces por eso yo no puedo responsablemente y seriamente decir, mira, sí, yo estoy dispuesto a votar favorablemente cada uno de esos proyectos. No, Aparte no que, puedo. tomando en consideración las fechas, diputado, el plazo vence a las 0 horas del jueves, o sea, ¿en qué momento se van a poder tramitar? Es también tener un desconocimiento del trabajo legislativo, ¿no? De cómo se van trabajando los distintos proyectos de ley, ¿no? O, o representa un desconocimiento o simplemente hay una estrategia detrás. Digamos, lo saben perfectamente bien y saben que no podemos cumplir. Jamás se podría en 2 días, ¿no es cierto?, sacar desde las comisiones y aprobar 13 proyectos de ley, más aún proyectos bastante controvertidos. Te quiero decir, a propósito de esto, yo concurrí con mi voto favorable a la ley de Río, Sí. para que te des cuenta que yo no tengo ningún prejuicio sobre el tema. Al Es contrario, que a mí me parece terrible y si aumentar las penas ayuda a inhibir la comisión de estos delitos, yo estoy de acuerdo con ello. ¿Me entiendes? sí, Yo finalmente, no para tengo que se nada. entienda, diputado, lo que incluye esta ley es que si finalmente se comete una quema de un camión con un camionero adentro, con el dueño del camión, es como haber quemado una casa con gente en su interior, porque en ese momento el camión pasa a ser la habitación del conductor. Porque es así, porque Es ellos, así, así es su vida, ellos duermen, es su comen, casa. ¿no es cierto?, arriba de sus máquinas que son preciosas, además tienen literas muy cómodas, las máquinas más modernas, es parte de su rutina, tienen que descansar, dormir, etcétera, y lo hacen ahí. Entonces, por eso a mí me pareció, legítimamente, como legislador, razonable, el proyecto lo apoyé, porque ¿quién va a estar de acuerdo con que maten a las personas y las quemen? O... No, 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 nunca, nunca. Pero otra cosa muy distinta es que a uno le pongan una suerte de pistola en el pecho y le digan, mire usted, sí o sí, tiene que aprobar estas 13 leyes que tú ni siquiera conoces. Estas son leyes específicas que se están estudiando en comisiones, todavía no llegan ni siquiera a la Cámara. Mm. Entonces, creo que desde este punto de vista lo que le piden al gobierno los camioneros es irrealizable en tan corto plazo. Ahora, diputado, para ir cerrando, diputado Mario Venegas, una solución para este tema puntual, hemos hablado un montón de veces la Mm. solución para la Araucanía, pero para este caso puntual, para evitar que de aquí al jueves la huelga comience y veamos las consecuencias de aquello, ¿qué medidas se puede aplicar considerando que ya la aprobación de los 13 proyectos de ley es imposible?
Bueno, yo creo que ahí es donde debe hacerse lo que yo llamo buena política. Y esto es que el gobierno tiene que invitarlo a sentarse a la mesa, darles a conocer cómo es el proceso y tal vez comprometerse, ¿no es cierto?, a que en un plazo razonable estos proyectos puedan ser. Lo que puede hacer el gobierno es ponerle urgencia a determinados proyectos de ley, y esa está en facultad del Ejecutivo. Y tú sabes, si hay voluntad del Ejecutivo, ellos pueden ponerle incluso urgencia inmediata, digamos. Entonces, se puede, pero 2 días, 3 días es imposible. Yo creo que eso es las autoridades y también apelar a los dirigentes. Que yo creo que hay mucha gente que ve el problema en nuestra región con mucha simpleza. Tanto aquellos que apoyan irrestrictamente a quienes están por la causa mapuche y sus reivindicaciones, sin considerar que no es justificable ni la violencia, ni la muerte, ni la quema, porque aquí estamos hablando de muertes, que han habido muertes de ambos bandos, por decirlo de algún modo. Ni aquellos que creen que poco menos que hay que exterminar a todos estos provocadores de conflicto, porque comprenderás que eso no es ni civilizado, ni es la manera de abordar los problemas de nuestra región, nuestra sufrida región de la Araucanía. Ahora, esta es una acumulación de cosas que no han cumplido. El propio presidente Piñera planteó que la tercera o quinta prioridad de su gobierno iba a ser la región de la Araucanía. Y hemos ido chamboná tras chamboná, fracaso tras fracaso, como analizamos, y la verdad es que esa preocupación especial por la región de la Araucanía no se ha notado. Y aquí en la base está, además del problema reivindicativo y la deuda histórica con el pueblo mapuche, que es objetiva y real, está un problema serio de pobreza, pobreza dura, que obliga, ¿no es cierto?, a replantear todo el modelo económico extractivo, productivista con las forestales aquí. Me alegró mucho escuchar una entrevista del señor Gacitúa, que es el actual presidente de la CMPC, en donde él mostraba una disposición a mirar el tema desde otra perspectiva. ¿Ah? No esto de que no, cada uno, estas reivindicaciones no son legítimas, no, reconocer que hay un problema y que para resolverlo hay que imaginar salidas audaces, creativas y distintas. ¿Ya? Distintas, no podemos seguir haciendo lo mismo. No es más carabineros, no es más comando jungla, no es más, qué sé yo, esencialismo a la vez de Castro. No, es un tema mucho más profundo. Por supuesto también que va a demandar un trabajo de corto, mediano y largo plazo. Pero así es como yo lo entiendo y hay gente aquí en la región que ha elaborado propuestas, el senador Gonchumilla, que fue intendente y que conoce bien el tema, porque es un estudioso del tema y conoce mejor que cualquiera el tema, ¿no es cierto?, del conflicto mapuche. El ex senador Espina también ayudó con una propuesta, el obispo Vargas, ¿no es cierto?, de nuestra, también reunió un grupo. Hay una serie de propuestas. ¿Qué es lo que falta? Es voluntad política para abordar el tema en serio. En serio, no para pasar los 4 añitos y conseguirse los votos e irse. Yo creo que, te prometo, a mí como diputado de esta zona que nació aquí, que vive aquí, que quiere seguir viviendo aquí, me produce una verdadera impotencia no ser capaz de generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que se mire el tema de la Araucanía con la seriedad y con la profundidad que merece, ¿ya? Que merece y que además es de toda justicia que los que vivimos aquí, el Estado nos dé esas posibilidades, porque aquí no solo sufren los mapuches, que están en condición muy pobre, sino que también los no mapuches, en una región que aparece como la región más postergada del país, en donde están varias de las comunas más pobres del país, están justamente acá, en esta región. Entonces, yo lamento porque, claro, cuando no se abordan las cosas con la profundidad que yo intento y
y no es que yo tenga la respuesta exacta de qué es lo que debe hacer, tengo algunas ideas. Creo que hay formas de salida, pero para eso se requiere la voluntad del poder político y también del poder empresarial. ¿Ah? Ojo, porque aquí un problema esencial son la presencia de las grandes forestales que están instaladas en nuestro territorio. Muy bien, pues diputado Mario Venegas, le agradecemos enormemente por su tiempo, por recibirnos en su casa allá en la Araucanía, por hablar de este tema y estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir en las próximas 24 horas que serán esenciales para ver el desarrollo de esta movilización. No, le agradezco a usted, Gabriela, siempre es un agrado conversar con usted y bueno, Dios quiera que podamos encontrar salidas que signifiquen el menor dolor posible para nuestra gente y especialmente para la que más sufre, que son los más pobres, porque al final de cuentas el daño, que eventualmente una paralización que impida el normal abastecimiento del país, volviendo al tema, ¿no es cierto?, lo sufren con mayor rigor los de siempre, los más pobres. Tal cual, y esa es la principal preocupación. Gracias, diputado, que esté muy bien, que tenga buen día. Hasta una próxima oportunidad, que esté muy bien. Gracias. Era el diputado Mario Venegas desde la Araucanía hablando sobre el conflicto con el gremio de los camioneros.